que parte en campañas mundiales también, pero está absolutamente descontrolado. Bolivia y Brasil son los dos puntos obviamente más importantes y es una tragedia ambiental gigantesca. Esa es la verdad. No hay historia de algo tan intenso como esto. Es el pulmón del mundo. Es el pulmón del mundo, efectivamente. Hay que pensar que obviamente eso sirve para... Fíjense ustedes que nosotros hemos hablado montones de oportunidades de plantar árboles. Aquí se están destruyendo esto. Vamos a tener mayor concentración porque estos son gases también que afectan al medio ambiente. Claro, ahora se habla más, Gino, se habla hace varios días que está este incendio. Algunos hablan de 16 días, pero se descontrola en alguna localidad en particular. Exactamente, y se descontrola por la acción de los vientos. Lo que hablamos acá en Chile también para comenzar a entender de que sea esta combinación del 30-30-30, allá también se está dando. Todo el factor climático da para que se siga expandiendo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan preocupante de que se esté quemando gran parte de la Amazonía? Primero, porque aporta el 20% del oxígeno de todo el mundo. Por eso se le llama el pulmón verde, no de Sudamérica, del planeta. ¿No le toman el peso al incendio? O no se desplazaron lo suficientemente? Los factores económicos a veces son más importantes para algunas personas que el factor ambiental. ¿Por qué dice eso? Claro, porque aquí, ¿tú crees que esto fue esporádico? ¿Fue espontáneo? ¿Cómo? Esto está concertado. Gente con interés económico para poder hacer plantaciones de otros productos son los que están destruyendo esto. Claro, lo que pasa esa es una de las teorías de la conspiración. Exacto, porque en el fondo, también ayer el presidente Jair Bolsonaro, a quien se le ha criticado mucho por supuestamente no atender con urgencia este tema y porque además ha tenido muy desafortunados planteamientos en torno al medio ambiente, él decía que eran las ONG ambientalistas las que estaban quemando esto para perjudicarlo a él. O sea, teorías hay para ambos lados. Pero en el fondo hay una acción humana que es importantísima. Sí, el 90 y tanto % de los incendios son provocados por los humanos, por nosotros. No, ese es un hecho de la causa. Es un hecho de la causa. Así que obviamente lo que sea, cualquiera que sea la razón, siempre es una irresponsabilidad de parte nuestra. Pero independiente de qué lo que sea y las explicaciones que se den, cualquier cosa, hoy día yo escuchaba en la mañana que esto estaba como casi, que ya no se podía controlar. Dicen que está descontrolado. Ahora Bolivia está tomando más acción al respecto, está trayendo aviones de otros países, en fin, de manera de poder combatir. Es que este es un incendio gigantesco. Piensen ustedes lo que pasó en nuestro país hace muchos años atrás. En el sur. En el sur, en la Patagonia, donde estuvo, ¿cuántos? ¿10 años estuvo? Tuvo más o menos, sí. Muchos años. Iván, solo quería aportar que hasta ayer eran 10.000 focos simultáneos. Sí. ¿Cómo atiendes 10.000 focos simultáneos? No, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo, con lo que tú decías, Marcela, más que esté descontrolado, no tengo cómo apagar este incendio. Claro. No tengo cómo. Ahí está la ayuda internacional. Exacto, y es lo que se está esperando, Iván. Y también yo creo que esto es tremendamente importante lo que decíamos de cómo se causa todo esto, cómo influye el cambio climático, porque no deja de ser cierto que hay algunos agrónomos que están en parte ahí de las tierras que le pueden sacar mucho provecho económico, que dicen que si las queman pueden hacer un giro económico y plantar otras cosas y le sacan mucho más plata. Claro. Ahora, eso de verdad que puede ocurrir. Y uno dice, este gran incendio, mega incendio, es causado por el hombre. Es causado por el hombre. Y por otra parte también es muy difícil de combatir. Hay que recordar que están los incendios subterráneos, ¿vale? Es decir, el fuego sigue por debajo a través de las raíces y aparece algunos metros, kilómetros más atrás. ¿Qué ha sucedido en Chile montones de veces? Es un problema muy complejo poder extinguir un incendio forestal, un incendio de esta magnitud. Claro, dice que está absolutamente descontrolado. Hoy día tenemos un invitado, Gino. Así es, Nelson Urra, experto en cambio climático, para explicar de qué manera nos está afectando a nosotros directamente este incendio en la Amazonía, que escuchen bien, oscureció Sao Paulo a las 3 de la tarde. ¿Cuál es el impacto directo a Chile? A nosotros, a usted que está en tu casa. Se nos está acabando el tiempo para reaccionar. Atentos al siguiente informe. Planeta arde. Los incendios forestales en el Amazonas se han multiplicado en las últimas semanas y han alcanzado un récord sin precedentes, más de 74.000 en lo que va corrido de este año, la cifra más alta desde que iniciaron las mediciones en el 2013. Los mapas satelitales muestran los focos de incendios que permanecen activos y la concentración de monóxido de carbono, así como los rastros de humo que ha llegado a ciudades como Sao Paulo, ubicada a 3.000 kilómetros del foco de los incendios. Las imágenes de la ciudad más grande de Brasil en tinieblas a las 3 de la tarde ha causado impacto por la cantidad de humo proveniente de los incendios forestales que hizo que oscureciera 2 horas antes de lo normal. El drama de los incendios forestales en Brasil han convertido al presidente Jair Bolsonaro en el foco de las críticas por sus políticas a favor de la deforestación, una de las principales causas de las conflagraciones, pero el mandatario brasileño tiene otra teoría, aunque ninguna prueba que la soporte.
Sobre la cuestión de los incendios en el Amazonas, creo que podrían estar siendo producidos por ONGs porque han perdido financiación, quieren llamar la atención sobre mí y su intención es causar problemas a Brasil. En las últimas semanas, Alemania y Noruega han anunciado que van a recortar sumas cercanas a los 73 millones de dólares que estaban destinados a la conservación de la selva más importante del mundo. Sin embargo, Bolsonaro aseguró que Brasil no necesita estos fondos. Estamos hablando de urgencia del cambio climático, de la importancia de detener la quema y la deforestación de nuestros bosques si queremos tener un futuro saludable y limpio para las generaciones futuras. Los incendios forestales se han originado en parte por la creencia de algunos agricultores de que la quema de la tierra la prepara para tener mejores cosechas, una práctica impulsada desde el gobierno de Bolsonaro. Pero no solo Brasil se ha visto afectada por este fenómeno. Otros países como Bolivia, Paraguay y Perú han sufrido incendios forestales que han arrasado con centenares de miles de hectáreas de bosque en los últimos días. Y es casi difícil de parar el incendio, queremos ser muy sinceros con la población. Por tanto, la tarea de todos los que están trabajando, soldados, policías. Desde el pasado jueves, las imágenes satelitales detectaron casi 10.000 nuevos incendios forestales en la cuenca del Amazonas, hogar del bosque tropical más grande del mundo, que es considerado vital para frenar el calentamiento global. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui e agora vem os baderneiros e fica fogo na nossa aldeia. Si no bastasse a Vale, matar nuestro río, matar nuestros fontes de vida. También tiene problema ahí. Mataron nuestro modo de vida, dice esa mujer indígena de una de las comunidades que arrasó. O sea, el fuego arrasó por completo todo el lugar. Sí, son pueblos indígenas que ni siquiera han podido llegar a ellos para ver los daños que han vivido. Hay personas fallecidas que de verdad dicen se les fue su hábitat. De verdad que es una situación tremendamente compleja y no solo el de ellos, sino que está afectando a todo el mundo, a los animales, la vegetación, porque lo repetimos, es el pulmón verde no de Brasil, de Bolivia, de Sudamérica, de todo el mundo, compone el 20% del oxígeno de todo el planeta. Nelson Urra, experto en cambio climático, ¿cómo esto nos afecta, este mega incendio que puede continuar incluso meses? Bueno, la verdad que es una catástrofe planetaria lo que está ocurriendo. Además del aporte de oxígeno que genera todo este pulmón verde, también es un gran reservorio de carbono frente a todo el problema del efecto invernadero y el consecuente cambio climático. Por otro lado, el problema que está afectando hoy en día no solamente a Brasil, sino también a los otros países limítrofes, tiene que ver con una alteración en el ciclo hidrológico. Recordemos que gran parte de lo que es el invierno boliviano se abastece de todas las reservas de agua que se generan en ese microclima, que finalmente se empieza a desequilibrar y se empieza a secar. Por lo tanto, hay una alteración desde la perspectiva hidrológica de la disponibilidad de agua que debiera notarse ya en los próximos meses, y por otro lado hay un impacto importante en nuestras reservas de diversidad biológica, es decir, toda la flora, la fauna, todas las riquezas, el patrimonio natural que hay en Sudamérica, en ese sector, se está poniendo en jaque. Incluso para la medicina, para la investigación, todo Justamente. ese lugar se está arrasando por completo ahora con el fuego. Muchos de los principios activos de productos naturales, por ejemplo, que se ocupan para el área de la salud o el área de la belleza, provienen de esa reserva. Por lo tanto, hay una alteración que no es menor desde la perspectiva del abastecimiento de materias primas. Nelson, dale, Carla. No, ¿hay alguna explicación para el nivel de violencia que tiene este incendio y lo rápido que ha ido avanzando? Que ha sido una de las cosas que más se ha destacado, que es inédito el estado de avance, es demasiado violento. Bueno, coincide de que los meses de julio y agosto son los 2 meses más secos que enfrenta la Amazonía por una configuración climática per se. Por lo tanto, es una situación que podría haberse esperado. Lo que no se esperaba era la agresividad de los incendios y, por otro lado, la cantidad de focos, que es enorme. Por lo tanto, hay una condición en donde la pluviometría es baja justamente en esta época en esa zona de Brasil. ¿No vienen esas lluvias intensas que uno ha visto por televisión en Amazonas? Son solamente las 6 semanas más secas que tiene todos los años la Amazonía, y que coincidentemente ha ocurrido que las malas prácticas por parte del ser humano han llevado a esta catástrofe. Nelson, pero a ver, hay falta de lluvia, temperaturas y viento, eso es lo que llamamos el 30-30-30. Exactamente, se está cumpliendo la regla que nosotros aprendimos hace 2 años acá, porque además de la condición de humedad, que está por debajo del 50% en estos momentos en la Amazonía, está ocurriendo también la condición de vientos, que tiene que ver principalmente por las masas de aire que ingresan por el Atlántico, que están gatillando que esto se acelere bastante, que tengan una velocidad muy difícil de controlar. Nelson, tú hablabas de cambios en fenómenos climáticos, hablabas del invierno boliviano.
¿Podría ocurrir que con la emanación de gases tóxicos a raíz de este incendio puedan haber, por ejemplo, lluvias ácidas, que son súper peligrosas además? Bueno, en los registros se ha podido ver de que hay una alta presencia de material particulado en las aguas de lluvia, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los días posteriores al que se desencadenó esta catástrofe. Lluvia ácida es más difícil porque normalmente cuando se generan este tipo de incendios forestales se libera principalmente carbono y no azufre. Por lo tanto, es más complejo de que podamos experimentar esa situación de lluvia ácida. Eso ocurre normalmente en zonas industriales, ya por emisiones industriales. Sí, claro, pero mira, la imagen acá, Nelson, ¿te puede acercar si quieres? Esto es la temperatura de todo alrededor de Brasil, pero además hablaban de que las temperaturas habían subido en Sao Paulo y también podían subir en el norte de Chile. Sí, bueno, se genera toda una alteración microclimática importante, porque estamos hablando de que los incendios forestales alcanzan temperaturas superiores a los 100 grados Celsius y por lo tanto eso empieza a irradiar hacia las zonas aledañas, principalmente zonas urbanas, en donde ya existen microclimas térmicos que son mucho más elevado a lo normal. ¿Y en cuánto puede subir la temperatura en una ciudad? Bueno, depende de la cercanía de los focos de incendio, pero en el caso de Sao Paulo, por ejemplo, debiese registrarse un alza entre 2 o 3 grados en las temperaturas máximas en el momento. Nelson, y esto que decía, hablando de Sao Paulo, que decía Gino que el día lunes se oscureció a las 3 de la tarde, 2 horas antes de lo que se debía. Sí. Hacia parte de la temperatura hay algo muy peligroso, el humo. Sí, pero también fue una conjugación porque además del humo del incendio, hubo un ingreso de una masa de aire fría. En este caso, Iván lo sabe muy bien, que esa masa de aire fría generó que la capa de mezcla, es decir, todo el volumen que tienen los contaminantes para que se diluyan, se redujo y por lo tanto hubo poco volumen en el aire para que efectivamente se pudiera mejorar la calidad. En el fondo lo que hubo fue poco espacio entre la superficie de la Tierra y el tope de la nube para que se pudieran dispersar los contaminantes. Sí. Estaba muy baja lo que nosotros conocemos como inversión térmica. Claro, por eso es a las 3 de la tarde la imagen, lo que estamos revisando. Es impresionante. Iván, entonces es el humo más estas condiciones que hacen que Sao Paulo se oscurezca completamente. Claro, o sea, tú tienes muy poco espacio donde se pueden redistribuir los contaminantes. Cuando tienes mayor espacio, hay un mayor volumen y en el fondo ese mayor volumen se traduce en una mejor visibilidad. Mira, si tú tienes la superficie de la Tierra, o siempre hemos explicado como una olla, tú tienes una olla que puede ser Sao Paulo y tienes una cierta tapa, una cierta altura, obviamente tiene un espacio, pero si tú bajas la tapa tienes menor espacio y va a estar lleno de contaminantes, luego tiene menos visibilidad. Claro. Lógico. Lo que pasó aquí es muy parecido. Claro. Por otro lado, acá hay mucha ceniza, mucho material particulado producto del incendio, entonces las masas de aire arrastran eso hacia la ciudad y por lo que comenta Iván, esto queda ahí y cuesta que se diluya. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre lo que se está quemando, el tipo de material combustible? Porque en el fondo en Chile hemos tenido incendios en Valparaíso, pero tuvimos también los incendios que arrasaron con Santa Olga, que fue de los más violentos. ¿Hay una vegetación distinta siendo el Amazonas más húmedo? En el fondo, ¿por eso también agarra tanta fuerza? Bueno, hay una condición ecológica totalmente distinta a lo que han sido las zonas incendiadas en Chile. Acá estamos en una zona principalmente mediterránea, templada, por lo tanto, la condición de la vegetación es distinta a lo que ocurre en la Amazonía. Ahora, en la Amazonía existe una mayor carga orgánica o materia orgánica disponible que cuando baja su nivel de humedad drásticamente en cortos periodos de tiempo la predispone a que se incendie mucho más rápido. Por lo tanto, en estos momentos los focos de incendio en la Amazonía están generando una disponibilidad de material de combustión que es más relevante para que esto prenda más rápido y se disperse mucho más acelerado. Y para la ciudadanía alrededor, hablaban hoy día, también nos mandan mensajes a la señal internacional, la gente que está en ciudad, y muchos chilenos que viven hoy día en Brasil y también en el norte de Chile, que decían que podía llegar algo de humo, subir la temperatura. ¿Cuáles son los resguardos que tenemos que tomar? Bueno, la circulación de la atmósfera es muy difícil que llegue al norte. Muy difícil. Claro, o sea, el patrón de circulación de los vientos acá en este sector, me voy a acercar un poquito acá, en este sector es muy diferente de lo que ocurre acá. Nosotros tenemos vientos totalmente diferentes. Acá lo que puede llegar, obviamente, por la configuración a nivel de superficie, ya puede llegar siempre hacia el sector, por los alisios fundamentalmente, puede siempre llegar desde el sector sur. Eso quiere decir que al noreste. No nos vamos a ver afectados directamente. A menos que cambie la circulación de los vientos. Ahora, en altura, acá hay otra circulación diferente a la que tenemos nosotros. Tenemos un sistema frontal, por ejemplo, en Puerto Montt, y por la circulación de los vientos va a llegar a Santiago. Pero acá es totalmente diferente. Tienen otro sistema climático. Yo creo que, en fondo, los sectores que son aledaños sí pueden ser afectados. Tal vez por la circulación de los alisios puede ser afectado parte
de Venezuela, parte de Colombia, dependiendo obviamente de la longitud de este sistema. La Amazonía no tiene frontera. Lo que tenemos frontera somos los países nosotros, pero la Amazonía no. Entonces, por eso también a ocupar algo de Bolivia. No sé de qué otro país podría llegar. Iquitos, no sé, Perú. Perú, ¿Qué pasa Ecuador, con eso? toda esa Porque en el zona. fondo nosotros ya estamos hablando de que Brasil, etcétera. Pero escuchábamos recién al presidente boliviano muy preocupado porque no tiene los medios, y los otros países que están alrededor, no sé, ¿qué manejan ustedes de esa información respecto de Bolivia, de Perú, que eventualmente? Bueno, las capacidades de respuesta de los países que no tienen tanto poder económico, como el caso de los que menciona, es mucho más lenta y es mucho más difícil en abordar la magnitud del problema. Por lo tanto, todos los esfuerzos evidentemente están focalizados en Brasil, en donde están los recursos para hacer, por ejemplo, todo lo que es procesos de extinción aérea pero no ha sido o el manejo de suficiente. cuadrillas. No ha sido suficiente. Es que hay un problema también de acceso a ciertos lugares. Entonces, como lo comentaban hace un instante, esto es una situación que se puede asemejar perfectamente a lo que vivimos hace muchas décadas atrás. Pero pensando, perdón, muy Sí. cortito, pensando que es el pulmón del mundo. Claro. Lo que uno piensa, y el otro día lo conversábamos con gente, decía, ¿hay ayuda internacional a esto? ¿O estamos lentos, se está reaccionando tarde? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la verdad es que las reacciones en estos casos siempre frente a los incendios forestales son lentas, son tardías, ya son todas desproporcionadas en función de la urgencia de la situación. Lo que me ha tocado analizar es que efectivamente todas las ayudas internacionales están supeditadas a la actitud del presidente Bolsonaro. Ese es el problema. Ese es un tema político. Se suma el problema muy más que la relevante. solución. Quisiera acotar una cosa, porque en el fondo hay fondos permanentes de ayuda para el Amazonas, para la conservación, etcétera. Y justo esto viene antecedido por una polémica, que es que Noruega retiró parte de esos fondos porque Jair Bolsonaro dijo, yo no necesito ayuda internacional, te estoy hablando antes de los incendios. A mí no me pasen Pero más ¿cómo plata, dice incluso le algo dijo, así? dele esa plata a Alemania y que Angela Merkel Ya, refresque pero a antes de los Alemania. incendios, ahora... Es que ahora esa ha sido la gran crítica a Jair Bolsonaro, porque Sí. los países están también interesados en poder ayudar. Este es un patrimonio que excede a Brasil por lejos. Este es el patrimonio de la humanidad. Y claro, hubo ahí un retiro de recursos que yo me imagino se va a tener que reponer, pero para eso también están tratando de que Jair Bolsonaro cumpla con compromisos medioambientales que sienten han sido un poco abandonados. Pero y porque- aquí además se habla de intereses económicos. Porque nos afecta Oye, a todos, y Iván, acepta- en el tema climático de este incendio. Por supuesto, y además otra cosa importante, mucha gente piensa que basta con aviones para poder extinguir. No es así. Hay que pensar que el agua que cae, gran parte de ella se evapora No, y por el el trabajo calor. en tierra es